Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, Casa de Oración Chula Vista. Un gusto saludarles, qué bueno que están ahí sentaditos en orden. Dice la palabra de Dios que hagamos todas las cosas en orden y decentemente y en orden. Eso es lo que le agrada al Señor nuestro Dios y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Una vez más, bienvenidos, una vez más, esta es su casa, una vez más. Un abrazo y que Dios les llene de grandes bendiciones. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos llevando los sábados en punto de las 6 de la tarde. Y esa serie es personajes bíblicos, personajes en la Escritura que Dios dejó plasmados ahí para aprender de cada uno de ellos. Hemos visto varios de ellos y todos son de grande bendición. Todos nos dejan una espiritual enseñanza, una espiritual profunda y espiritual enseñanza para caminar en su voluntad. De algunos aprendemos para hacer las cosas bien, de otros aprendemos a no repetir las situaciones que ellos cometieron, porque pues acuérdese que Dios no dará por inocente al culpable, ni tampoco pues, al culpable dará por inocente. Así es de que hoy vamos a hablar de un personaje bíblico muy famoso, un personaje bíblico de gran trascendencia para toda la humanidad, un personaje bíblico que Dios escogió para que se cumplieran sus planes perfectos de redención. ¿Por qué mencioné toda la humanidad? Porque precisamente los planes perfectos de redención para toda la humanidad se cumplieron gracias a la obediencia de este personaje. Es un personaje que muchos tienen temor de predicar, por lo que se ha hecho de ella después de su muerte, una mujer muy cercana a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre, María. Hoy vamos a predicar de María. Sí, de María, esa María conocida como la Madre de Jesucristo. Esa María, ese personaje conocido como la Virgen María, un personaje, como le menciono, del cual poco se predica y como que se le tiene miedo mencionar. Por eso, pero eso sí, debo de aclarar lo siguiente. Escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. Predicaré de la joven virgen llamada María. No será de María Magdalena en esta ocasión. No será de María, la hermana de Aarón. Tampoco será de Guadalupe. Tampoco será de Tonatzin. Tampoco será de la Virgen de Zapopan o la Virgen de Fátima o de Carmen. Tampoco. No. Nuestra predicación será esa María que Dios escogió para que cumpliera a través de ella ese plan perfecto para toda la humanidad. Aquella a la cual se le apareció el ángel para hacerle una gran anunciación. Como le digo, hoy predicaremos de María, esa mujer muy cercana, esa mujer que amó al Señor Jesucristo, esa mujer que le llevó durante 9 meses en su vientre, y a donde iba Jesús, ahí iba María. A donde iba María, ahí iba Jesús 9 meses y después también cuando era bebé y cuando era niño. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 1, versículo 27. Lucas capítulo 1, versículo 27. Y prediquemos de esta mujer atendiendo lo que nos enseña la palabra de Dios, atendiendo lo que Dios nos enseña a través de su palabra escrita. Dice Lucas 1, 27. El ángel, voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Lucas 1, 27. El ángel llevaba un mensaje para una joven virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. Y también María era descendiente del rey David. Si usted observa la genealogía, después del rey David, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo se parte en dos. Por una llega a José, el que se creía que era padre de Jesús,
y se vuelve a unir en Jesucristo por María. Esa es la realidad. Usted analice y haga un estudio precisamente de la genealogía que viene en Lucas y que viene en Mateo. La Reina Valera, Lucas 1:27, dice lo siguiente: el ángel fue a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de aquella virgen era María. Sigue diciendo el versículo 28. El ángel entró a donde estaba María y la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. La versión Reina Valera dice: ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre. Escuche bien esto: para siempre. Y su reinado no tendrá fin, nunca terminará. María preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? La Reina Valera dice: si no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel o Elizabeth, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que también está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió. Escuche bien la respuesta de María: yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Qué bendición, iglesia, poder tener estos ejemplos. Qué bendición, iglesia, poder comprender cada uno de los personajes en esa enseñanza espiritual que Dios quiere darnos a usted y a mí. Usted es, por cierto, usted es esclavo del Señor. Usted desea que se cumpla completa y perfectamente la voluntad del Padre Celestial para su vida y para mi vida. Eso es lo que debemos nosotros comprender. Hablar de María, iglesia, hablar de María es hablar de una fiel servidora de Dios. Hablar de María es hablar de una mujer que estuvo toda su vida entregada total y absolutamente para obedecer al Padre Celestial. Hablar de María es hablar de un testimonio intachable para todos aquellos que le conocían. Hablar de María es hablar de una descendiente del rey David, garantizando por medio de ella ser linaje de ese pueblo escogido de Dios, manteniéndose, porque hablar de María es ver un ejemplo de obediencia cabal, plena, total, absoluta al Padre Celestial, a pesar de los riesgos que pudo haber significado o que significó eso que le tocó hacer a ella o llevar a ella, esa carga que le tocó llevar a ella. En Mateo 1:16 dice lo siguiente: precisamente habla de la genealogía de María, y Jacob, no Jacob el de las 12 tribus, otro Jacob, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Estamos escuchando? Y el versículo 18 dice lo siguiente, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, una vez más, estando desposada María con su madre, María su madre con José, estando desposada María su madre con José, hablando de la madre de Jesucristo, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, esto es, denunciarla,
esto es, hacerla pasar por la consecuencia que seguramente toda mujer debería pasar en aquel tiempo por haber fornicado, quiso dejarla secretamente, pero fue y le avisó: escapa por favor, te amo tanto, escapa por favor, porque quiero lo mejor para ti. Sin embargo, dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo lo siguiente: José, hijo de David, también descendiente de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces le explica lo mismo que se le explicó, el mismo mensaje que se le dio a María. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor acerca de Jesucristo por medio del profeta, cuando dijo, escuche bien lo que dijo el profeta, quizás 400, 800 años antes: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, esto es, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Está escuchando, a su hijo primogénito, porque después tuvo otros hijos, y le puso por nombre Jesús, pero único en su género. Solamente Jesucristo nació de la forma en que él nació. Nadie más nació como el unigénito del Padre. ¿Para qué? Para cumplir como segunda persona de la Trinidad los propósitos de Dios. Insisto, iglesia, hablar de María es también hablar de un corazón de madre que sufrió al ver, porque eso usted y yo, si ponemos atención en la escritura, podemos identificarlo desde el principio. Ella sufrió. ¿Por qué sufrió, iglesia? Porque ella vio cómo Jesús, aún no nacido, fue perseguido. Jesús el Cristo, el Mesías, el Salvador, aún de bebé, alguien intentó quitarle la vida. Jesús de niño también fue señalado. Jesús el hombre fue atacado. Jesucristo el Mesías fue crucificado. Y todo esto, iglesia, imaginemos el dolor que causó a esta sierva obediente hasta el final. Acuérdese, y nunca se olvide, nunca nos olvidemos, hablar de María es hablar de un corazón de madre, porque tuvo un bebé diferente a todos, un bebé como el unigénito del Padre, nadie es igual a él. Sin embargo, a José y a María se les encargó que, siendo bebé, Jesucristo fuera cuidado, fuera protegido, fuera llevado a cumplir el propósito que les había encargado a ellos, para que Jesucristo, ya como hombre, hiciera y cumpliera el propósito del Padre Celestial. Y acuérdense, ya predicamos de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús, pues, el Mesías, fue crucificado. Y todo esto, imaginemos, y ante todo esto, iglesia, imaginemos el dolor que le causó a esta sierva obediente hasta el final, total y absolutamente a los planes del Padre Celestial. Hablar pues de María es hablar de una entrega para hacer la voluntad de Dios, a pesar del riesgo que esto significaba. María, una vida tan común, tan sencilla, pero tan obediente, que Dios fijó su vista en ella para que cumpliera ese propósito de traer a este mundo, como Él lo decidió hacer, para que viniese a ser redentor de toda la humanidad. Redentor suyo, Salvador mío, Salvador suyo, Redentor mío.
Una vida, pues, María, tan común antes de Cristo, y una vida totalmente atípica, escuche bien, totalmente fuera de todo lo común, atípica, después de ser cubierta por el Espíritu de Dios. Una vida totalmente diferente, ¿sí? Dejándola impregnada por medio del Espíritu Santo de la gran visión celestial de Dios para su descendiente, el cual desde el vientre, como le menciono, sucedió lo atípico con él, en él y para con aquellos que tenían un encuentro con él, aún estando dentro del vientre de su madre. Uno de los testimonios de esto lo podemos encontrar en Lucas 1:39. Escuche bien, Lucas 1:39. A los pocos días, María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, estoy leyendo traducción lenguaje actual, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel, Elizabeth en la Reina Valera, oyó el saludo, escuche bien lo que aconteció. El niño saltó de alegría en su vientre dentro de ella. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y dijo en voz alta a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y también ha bendecido al hijo que tendrás, y luego hace la pregunta, ¿por qué has venido a visitarme? Tú eres la madre de mi Señor. Tan pronto como oí tu saludo, el bebé que traigo aquí adentro saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Esto es, Dios se fijó en ti. Esto es, Dios te escogió como vaso de honra para serle útil en los planes perfectos de Él. Pero acuérdese, y una y otra vez lo seguiré mencionando, Dios no hace ni excepción de personas. Dios sigue escogiendo fieles servidores de Él. Dios sigue escogiendo leales servidores, siervos de Él para cumplir sus propósitos hoy en este tiempo. Hablar de María, pues, es hablar de una mujer sencilla, pero también de una mujer sensible y entendida de todo lo que estaba aconteciendo. A veces entendía las cosas con claridad, pero en otras ocasiones, aún sin comprender, esperaba lo mejor. Aún sin comprender, obedecía a Dios. Aún a pesar del entorno hostil en el cual estaba viviendo, obedeció siempre a Dios. Escuche bien lo que dice Lucas 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Esto es, el entorno o el contexto de lo que estoy leyendo es cuando fueron al templo, llevaron fueron a adorar a Dios, llevaron a Jesucristo de niño, regresó 3 días, el niño Jesús se había quedado en el templo disertando con los maestros de la ley. Regresaron porque pensaron que estaba en la compañía, dice la escritura Reina Valera, esto es en el grupo con el cual iban, no estaba, regresaron. Y cuando le vieron, dice Lucas 2:48, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo. Mas ellos, fíjese bien, escuchen lo que dice la Escritura, mas ellos no entendieron. No entendieron, pero obedecieron. No entendieron, pero siguieron adelante con los planes perfectos de Dios que Dios les había ministrado y que Dios les había dado como responsabilidad. Y lo único que tenían era ¿qué? Obedecer a Dios. Escuche bien. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Me imagino que le comentaron al Señor Jesucristo, al niño Jesús en este tiempo, en este momento, le dijeron: vámonos. Y él dijo: sí, vámonos, porque una cosa es honrar a los padres. Y él lo sabía. Y se fue con ellos. Ellos no comprendieron, sin embargo,
hicieron lo que tenían que hacer. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Sí estamos escuchando? ¿Estamos escuchando? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Imagínese nada más, a veces como usted y a veces como yo, Señor, no entiendo. No entiendo qué está pasando. El contexto en el cual estamos viviendo, no entiendo, no comprendo. Pero debemos estar meditando en nuestro corazón qué es lo que Dios va a hacer. Iglesia, una de las cosas de las cuales la gente ahorita está pues en una incertidumbre es que este contexto en el cual estamos viviendo y el contexto también en el cual estaban viviendo este matrimonio de José y María era un contexto que a lo mejor no se comprendía, pero Dios estaba tratando con el corazón de cada ser humano. Dios estaba tratando con el corazón de María, Dios estaba tratando con el corazón de José, y hoy en este tiempo está tratando con el corazón de usted y con mi corazón. Y verdaderamente lo único que debe salir de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser es obediencia a Dios. Siervos de Dios, esclavos de Dios, obedientes, cabales, absolutos y totales de lo que Dios desea hacer. Ahora bien, ¿por qué vivir en incertidumbre si podemos estar aferrados de los brazos del Señor? Pero hoy en estos tiempos Dios está tratando con la humanidad. Dios está tratando con cada ser humano, pero cada ser humano tiene dos caminos. O reconsidera los caminos que está llevando y se convierte al Señor de todo su corazón, o ignora y se sigue quejando y sigue manteniendo una vida en zozobra, en angustia, en desesperación, sin esperanza, porque no hay fe. Pero eso es lo que usted y yo debemos comprender, guardar todas estas cosas en nuestro corazón y reconocer, Dios, ¿qué es lo que nos estás enseñando? ¿Nos estás preparando para estar fortalecidos? ¿Nos estás fortaleciendo para los tiempos que vienen? No sé qué viene adelante, iglesia, pero lo que sí sé es que usted y yo debemos permanecer en el camino del Señor, plenos, completos, obedientes, como lo vemos en esta mujer entregada al Padre Celestial. María, pues, con toda diligencia llevó a cabo su ministerio. Sin embargo, escuche bien, poco a poco comprendió, se dio cuenta que conforme iba creciendo Jesús, era necesario que Él creciera y que ella empezara a menguar. Que Jesucristo creciera, así como lo mencionó también Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth. Jesucristo debe de crecer y cada personaje, cada siervo de Dios que estaba en el contexto de Jesucristo tenía que empezar a menguar porque la madurez del Señor Jesús para cumplir los tiempos de Dios se estaban acercando en ese momento. Era necesario, pues, que poco a poco ir menguando, dejando encaminado al Señor Jesucristo. Se le encargó esa responsabilidad, la cumplió cabalmente, porque Cristo, el ungido de Dios, tuvo el inicio de su ministerio y empezaría a manifestarse con más claridad precisamente lo que Dios había destinado a hacer en Jesucristo. ¿Y qué es lo que aconteció con María? Empezó a menguar y tuvo que desaparecer poco a poco. Escuche bien lo que dice acerca de esto que yo le estoy explicando. Mateo 12:46. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. ¿Su madre y quién? Y sus hermanos. Jesús tuvo hermanos. Jesús nació de la Virgen María, pero después que cumplió ese propósito, tuvo otros hijos. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesucristo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, ¿sí? Extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Incluyendo a sus hermanos, incluyendo a María. Esto es, María, claro que permaneció hasta el final de sus días obedeciendo a Dios, llevando la visión y cumpliendo la visión de Dios, que duró 9 meses en su vientre, pero que después fue una visión también para ella de redención. Esto es, la madre y los hermanos de Jesús eran su madre y sus hermanos si obedecían a Dios. Y claro que obedecieron a Dios. Claro que obedecieron a Dios. Ahora, aquí la pregunta que no debe de faltar es, ¿usted y yo estamos obedeciendo a Dios para ser madre, hermana y hermano de Jesús? Otro de los aspectos en donde nos damos cuenta a través de la Escritura que Jesucristo debía de cada vez ser mayor y cada día ser más visible en el mundo, en el contexto en el cual está viviendo, y María desaparecer, es lo que aconteció en Juan 2:1. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, estaba allí la madre de Jesús, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fíjese, llegaron aparte. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre comprendió el mensaje. ¿Y qué fue lo que dijo a los que servían? Haced todo lo que les dijere. Igual que yo. Igual que yo. Eso es lo que está diciendo ella. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Juan 2:3. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo, Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces, ¿cuál fue la actitud de María? Como quien dice, Jesucristo la puso en su lugar. María, Madre, ya, sí, comprende. Es necesario que comprendas que como servidora de Dios, sí, gloria a Dios, fuiste fiel, fuiste servidora, tomaste un lugar quizás diferente y muy arriesgado a todas las mujeres, pero es necesario que yo crezca y tú mengues ya. Y entonces María lo comprendió y le dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Pero en su mente y en su corazón meditaba esto, también yo voy a hacer lo que Jesús diga, porque Él es mi Salvador. Aunque creció en mí, no es mío, es del Señor. Eso es algo que debemos comprender. Mire, es tan cierto esto, lo que le estoy comentando, que María empezó a menguar, que la última cita en donde se menciona por última vez su nombre es en Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y esa fue la última vez que apareció en la Escritura, en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 14. De ahí en adelante no se vuelve a mencionar. Debemos comprender como iglesia, hermanos, debemos comprender como cristianos, debemos comprender como siervos de Dios, como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, que cada personaje en la Escritura, que cada personaje en la Escritura se mantuvieron sometidos a Dios. Y como siervos que fueron partícipes, ¿sí?, del plan perfecto de Dios antes que nosotros, miles de años de nosotros, ¿sí?, antes que nosotros, pues, tuvieron su historia y tuvieron su participación, por llamarle así. Claro que nos merecen un gran respeto. Claro que nos merecen una admiración. Claro que nos merecen precisamente el reconocer su ejemplo de fe. Claro que reconocen que nosotros estemos bien identificados por su consagración, ¿sí? Porque ellos vivieron en un entorno muy diferente al que usted y yo estamos viviendo. Y ellos permanecieron, a pesar de ese entorno, fieles a Dios.
Quizás algunos batallaron. Se me viene a la mente Jonás, por ejemplo. Quizás algunos batallaron. Pero también se me viene a la mente que también usted y yo hemos batallado a veces. Pero ¿sabe qué? Hay algo que debemos reconocerles y admirarles y respetarles y tener temor y agradecimiento a Dios por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque permanecieron en el camino. Y junto con ellos, el personaje del cual hoy estamos predicando, María. Todos ellos terminaron su vida. Todos ellos terminaron los propósitos dados por Dios en la tierra. Y como ser mortal, como todo mortal, al igual que usted y yo, recibieron lo prometido de Dios y nosotros recibiremos las promesas que Dios nos ha hecho por medio de Cristo Jesús. Sin embargo, es necesario que comente lo siguiente. Escuche bien, y escuche bien lo que le voy a decir, y quiero que lo comprenda así totalmente esto que le voy a comentar. Porque es necesario que aclare esto. Lo que el ser humano, escuche bien, lo que el ser humano de hoy, lo que la religión haya hecho de cada uno de estos personajes después de su muerte, de ninguna manera ellos son responsables. De ninguna manera. Ellos cumplieron su propósito. Pero la religión y hombres e ideas de seres humanos han hecho de ellos algo que no son ni serán. Porque simplemente fueron y ya no son. Fueron como neblina que hoy está y mañana ya no está. Siervos de Dios en el contexto histórico en el cual les tocó participar, como a usted y a mí nos toca participar en este contexto histórico. Por eso le digo, la religión ha hecho de ellos, de muchos de ellos, algo que ellos no son responsables. María y muchos otros vivieron fieles a Dios. María y muchos otros murieron fieles al Señor y recibieron lo prometido que Dios les hizo. Y acuérdese, Dios no hace ni acepción ni excepción de personas. Para todos sus servidores que permanecieron fieles hay un galardón. Para todos los servidores que hoy estamos fieles a Él y permaneceremos fieles a Él a pesar de nuestra humanidad hasta el fin de nuestros días, recibiremos nuestro galardón. Mire, el pasaje que leeré a continuación no debe confundirnos porque es un pasaje que de repente se utiliza para que si no lo explicamos correctamente puede traer confusión. Sino, ¿qué es lo que debe de reafirmar y confirmar esto que vamos a leer, que quedó plasmado en la Biblia y que es necesario comentar y que aconteció con el único propósito de cumplir ese mandamiento que Dios puso desde el principio? Acuérdese, uno de los mandamientos del Señor es honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Eso es lo que Dios dice en cuanto a honrar a nuestros padres terrenales, lo cual precisamente el Señor Jesucristo llevó a cabo hasta el último día de su vida. Y me refiero a lo que viene plasmado en Juan 19:26. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, ahora, ¿dónde estaba Jesús? Si usted lee el contexto, iglesia, si usted lee el contexto, aquí Jesús estaba clavado en la cruz. Jesucristo estaba a punto de fallecer. Jesucristo estaba en un sufrimiento que quizás nosotros no pudiéramos pasar. En ese contexto, cuando vio a Jesús a su madre crucificado y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente también, le dijo lo siguiente: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo con aquel vaso de barro que Dios escogió para traerlo a este mundo, la cual María había comprendido que ella debería menguar y Jesucristo crecer? Simple y sencillamente lo que estaba haciendo es honrarla.
Juan era el discípulo amado, te encargo a mi mamá. Madre, déjate querer por Juan el resto de tu vida. Eso es lo que estaba haciendo, honrar a su madre. Si leemos un comentario, el comentario Diario Vivir, al respecto dice lo siguiente. Aún mientras Jesús agonizaba en la cruz, seguía ocupándose de su familia. Pidió a Juan que se hiciera cargo de María, su madre. Nuestra familia es un regalo precioso de Dios y debiéramos valorarla y cuidarla bajo todo tipo de circunstancias. Ninguna labor cristiana ni responsabilidad en cualquier trabajo o posición nos exime de la obligación de cuidar de nuestra familia. Jesús pidió a su amigo cercano Juan, escritor de este evangelio que lo menciona, que cuidara de su madre. María, cuyo esposo José quizás ya había fallecido, por eso no asignó Jesús esa tarea a sus hermanos. Como hijo mayor, confió a su madre a una persona que estaba con él junto a la cruz, y esa persona era Juan. Iglesia, hermanos, creyentes, personas que saben quién es Dios, personas que saben lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y aún personas que no comprenden muchas cosas de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Como le digo y le repito, lo que se ha hecho de María, lo que se ha hecho de José, lo que se ha hecho de cada profeta, lo que se ha hecho de cada apóstol, lo que se ha hecho de cada servidor que se nos adelantó en siglos anteriores. Ninguno de ellos puede tomar ni se le pueden atribuir los atributos exclusivos de Dios. Los atributos de omnisciente, omnipotente, omnipresente y sempiterno en todo lo que es Él, son atributos exclusivos de Dios. Ningún ser humano, repito, puede tomarlos, ningún ser humano puede atribuírselos a otro ser humano. A nadie más se los puede atribuir. Esa es la realidad, por eso le digo, han hecho de María cosas que ella no aceptaría que se hicieran de ella. María fue una sierva de Dios. María fue leal servidora. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, le dijo al Padre Celestial. Y dejó usarse como vaso frágil del Señor. Dejó usarse como esa fiel servidora de Dios. Por cierto, cuya genealogía viene de David. María es un ejemplo de un servidor fiel. María es un ejemplo de un servidor humilde, sencillo. María es un ejemplo de un servidor sensato, prudente. María es un ejemplo de alguien que amó a Jesucristo, su Salvador, mi Salvador, que comprendió quién era Él y que Jesucristo le dijo, deja madre, yo voy a hacer las cosas, María fue una hija obediente de Dios. María, simple y sencillamente, hija de Dios. Aprendamos de su ejemplo, aprendamos de su entrega, aprendamos de su obediencia, aprendamos de sujetarnos, en sujetarnos al Padre Celestial, aunque no comprendamos muchas cosas. Y como le digo, mucha gente tiene miedo a predicar de María, pero prediquemos de María en el lugar que Dios le puso. Una sierva que se dejó utilizar, que corrió muchos riesgos, pero cumplió el propósito de Dios que se le fue asignado. Llevar y encaminar a un bebé que no se podía valer por sí mismo, pero él, ella y su esposo, como una familia unida, cumplieron los propósitos del Padre Celestial para que usted y yo pudiéramos recibir los beneficios de su obediencia también. El Señor Jesucristo intercedió por todos y sigue intercediendo por todos. El Señor Jesucristo, cuando ascendió al Padre, seguramente
intercedió ante el Padre por María. Y hoy María está en la presencia de Dios, pero como todo ser humano. ¿Cuántos damos gracias a Dios por cada siervo? No solamente por ella, sino por cada siervo obediente al Padre Celestial, que simple y sencillamente cumplió los propósitos de aquel que es perfecto en todas las cosas. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por estos ejemplos tan sencillos, tan completos, tan plenos, tan llenos de bendición, Padre. Honramos a todos aquellos servidores que fueron antecesores que nosotros. Les admiramos, reconocemos su labor, reconocemos su obediencia, pero no para exaltarles a ellos, sino para tomarlos como ejemplo de entrega, de pasión para hacer tu voluntad. Padre, María llevó durante 9 meses esa visión en su vientre. María durante toda su vida encaminó a aquel que iba a iniciar el ministerio por el cual tú lo enviaste a esta tierra, que te despojaste de tu divinidad y hoy lo podemos identificar como la segunda persona en la Trinidad, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Dios, porque todos y cada uno de nosotros, al igual que cada siervo, tenemos un propósito que cumplir. Pero sobre todas las cosas, te debemos amar. Y no solamente llevar esa visión en nuestro vientre, como lo hizo María durante 9 meses y toda su vida, sino en nuestro corazón, para cumplir tus propósitos grandes y maravillosos y recibir lo que tú has prometido a todos tus hijos. Gracias, Padre, por tu plan perfecto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Qué bendición conocer el correcto mensaje, el correcto propósito de cada uno de los personajes bíblicos. Amén, iglesia. Que Dios les bendiga. Un abrazo y deleítese en la palabra del Señor.